Bueno, gracias al Señor. Lo que les voy a pedir es si nos podemos juntar un poquito más todos, excepto las personas que a lo mejor tienen más de 50 años de edad y se acatarran con el aire acondicionado. Estoy molestando. Yo no me acatarro con el aire acondicionado. Pero si usted tiene problemas con el aire acondicionado, pues atrás es el lugar más seguro. Pero el resto de nosotros, si podemos comprimirnos un poquito más, va a ser maravilloso, ¿sí? Amén. Bienvenidos. Es un gozo y un gusto que estemos todos los caballeros que estamos aquí presentes en este lugar y vamos a aprender cosas maravillosas, pero no solamente venimos a aprender. Bueno, le hemos servido al Señor una mesa de oración, de adoración y probablemente ahora voy a tomar el tiempo que tengo para enseñar en la tarde, pues vamos a enseñar un poco más. Nunca terminaremos de aprender, pero en la tarde, excepto que Dios decida otra cosa, vamos a orar, vamos a ungirlos a todos. Vamos a orar para que quienes no tengan la experiencia de ser bautizados con el Espíritu Santo y fuego, con la evidencia de hablar en otras lenguas, reciban la experiencia. ¿De acuerdo? ¿Están felices? Bueno, Dios los bendiga. Amén. Quiero hacer todo un recorrido con ustedes y vamos a ver el principio y entonces pues los detalles, si no logramos llegar a muchos de ellos, ustedes van a saber dónde encajan sin ningún problema. Pero nuestro tema es cómo tener autoridad espiritual. Entonces pues bueno, empecemos por el principio, ¿verdad? Proverbios capítulo 8. Proverbios capítulo 8. ¿Saben que es escritural que los varones nos reunamos en la presencia del Señor y alrededor de su mesa? En la dispensación del Antiguo Testamento, Dios llamó a los varones judíos a subir a Jerusalén 3 veces al año y traer sus ofrendas, sus diezmos y regocijarse delante del Señor. Y cuando subían a Jerusalén, de camino a Jerusalén, desde donde quiera que hayan iniciado su jornada, se iban cantando los 15 cánticos graduales que aparecen en los salmos, del Salmo 120 al Salmo 135. Cántico gradual significa canto de ascenso. Entonces ellos subían a Jerusalén. Siempre la expresión bíblica es subir a Jerusalén. Amén. Siempre nuestra expresión es subir al Señor. Amén. Así es que cuando llegaban a Jerusalén en tiempos ya del templo, había 15 escalones en el atrio del templo. Entonces se detenían en cada uno de los escalones y volvían a cantar cada uno de esos cantos de ascenso. Y entonces llegaban ya finalmente a la explanada o a la plataforma del templo, ¿verdad? A adorar al Señor y a recibir sus ofrendas. Amén. Ahora en la dispensación del Nuevo Testamento no hay diferencia entre judío y griego, siervo ni libre, bárbaro ni escita, hombre o mujer. Todos somos uno en Cristo. Amén. Así es que todos debemos subir a Jerusalén a adorar al Señor. Muy bien, estoy hablando de Jerusalén celestial. En Proverbios capítulo 8 podemos, si queremos irnos lo más atrás posible, probablemente es un buen lugar para irnos, o un buen lugar para comenzar. Pero aquí en el principio tenemos a la divinidad. Vamos a representarla de esta manera. Bueno, hagámosla con amarillo, representando gloria, ¿verdad? Fulgor. ¿Sí? Ahí está la divinidad. En el principio Dios. En el principio Dios. Pero en algún momento en esa eternidad, antes que el tiempo comenzara, ocurrió algo. Y es que la divinidad hizo visible un lado de la divinidad que se llama el Hijo de Dios o el Verbo. Amén. La divinidad está conformada por Dios el Padre, Dios el Hijo o el Verbo y Dios el Espíritu Santo. Los tres son uno. Es un gran misterio. Qué bueno que no lo podemos entender. Si no, nuestro concepto de Dios sería muy pobre. Amén. Es un misterio, porque son 3 personas y cada lado de la divinidad tiene una función especial, específica, y sin embargo los 3 son uno. O sea, tienen el mismo carácter, el mismo poder, la misma autoridad, la misma naturaleza.
Así es que hay una palabra que pues no está en la Biblia, pero me parece muy apropiada, la triunidad de Dios. ¿Qué les parece? La palabra Trinidad tampoco está en la Biblia. Amén, pero sí es muy claro que Dios es uniplural. De ahí el nombre Elohim, ¿verdad? Elohim es uno de los nombres de Dios conectado con su poder creativo y es un nombre plural en idioma hebreo. Pero Dios es uno. Entonces, en el principio Dios engendró o hizo visible este lado de Él mismo que se llama el Hijo de Dios. Entonces, si aquí tenemos a la deidad o a la divinidad, podríamos representarlo de esta manera. Dios engendró a su Hijo y al Hijo tendríamos entonces que representarlo de esta manera. Y Dios dijo, a partir de aquí vamos a crear todas las cosas que van a ser creadas, y todas las cosas que van a ser creadas por medio del Hijo de Dios, y todas las cosas creadas, la única manera como van a poder tener comunión con la divinidad es a través del Hijo de Dios. Por eso Jesucristo dijo, yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. ¿De acuerdo? Y el libro de Hebreos capítulo 1 dice claramente que Jesucristo es el resplandor de la gloria de Dios. ¿Qué significa esto? Bueno, si usted quiere llegar a la esencia de Dios, tiene que tocar el resplandor primero. Amén. Por eso no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en el que podamos ser salvos. El Señor Jesucristo. Amén. Y a través de Él es que nosotros pues tenemos comunión con Dios el Padre, la causa o el origen de todas las cosas. Entonces Proverbios 8:22 dice, aquí está hablando la sabiduría. Este es otro de los nombres que le da la palabra de Dios al Hijo de Dios o al Verbo. Jehová me poseía en el principio, o Jehová era mi dueño en el principio de sus caminos, ya de antiguo, antes de sus obras. Eternamente tuve el principado desde el principio, o fui ungido como rey desde el principio. La palabra antiguo en el verso 22 es la palabra Kedem. Y la palabra eternamente en el verso 23 es la palabra Olam. Y estas son palabras que se traducen eternidad. Hay 4 palabras que se traducen eternidad. Eternamente tuve el principado desde el principio, antes de la tierra. O sea, el Señor Jesucristo, antes de empezar a crear todas las cosas, Él ya había sido ungido como rey. Esa es la palabra tuve el principado. La expresión tuve el principado en hebreo significa fui ungido como rey. Amén. Dice, antes de los abismos fui engendrada, dada a luz, antes que fuesen las fuentes de las muchas aguas, antes que los montes fuesen formados, antes de los collados ya había sido yo engendrada. No había aún hecho la tierra, ni los campos, ni el principio o la parte más alta del polvo del mundo. Cuando formaba los cielos, allí estaba yo. Cuando trazaba el círculo sobre la faz del abismo. Cuando afirmaba los cielos arriba. Cuando afirmaba las fuentes del abismo. Cuando ponía al mar su estatuto para que las aguas no traspasasen su mandamiento. Cuando establecía los fundamentos de la tierra. Con Él estaba yo, ordenándolo todo. Y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de Él en todo tiempo. La expresión con Él estaba yo, ordenándolo todo. La Biblia King James la traduce de esta manera. Vamos a ver qué se me hizo. Entonces yo estaba con Él como uno que fue criado por Él o edificado en la verdad. Esa palabra significa edificado en la verdad a su diestra. Lo que significa que vino Dios el Padre, engendró a su Hijo. Engendrar no es crear, por favor. Engendrar siempre ha estado allí, nada más fue hecho visible. Amén. Entonces lo ungió como rey desde el principio. Desde el principio le dio un plan maestro. Y entonces el Padre puso toda su verdad en el Hijo. Pues el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo son uno. Pero así es como se lee en hebreo. Dios lo crió, lo edificó en la verdad, a su diestra.
y era su delicia de día en día, teniendo solaz delante de él en todo tiempo. Me regocijo en la parte habitable de su tierra, y mis delicias son con los hijos de los hombres. Aquí está la divinidad, o este lado de Dios. Nosotros le llamamos de esta manera el lado no engendrado de Dios, que son el Padre y el Espíritu Santo. Amén. Y luego este lado no engendrado de Dios se rodeó de este lado de Dios, que es el lado engendrado de Dios, o el Verbo, o el Hijo de Dios. El Hijo de Dios, o el Verbo. ¿Estamos hasta aquí? Entonces Dios se dispuso a crear todas las cosas por medio de su Hijo. Ahora, en el Salmo 40 leemos lo siguiente, y esto lo vuelven a citar en el Nuevo Testamento en conexión con la venida de Cristo al mundo hace 2000 años. Sin embargo, esto sigue siendo válido en todo momento para el Hijo de Dios. Salmo 40, versos del 6 al 8. Salmo 40, del 6 al 8. Sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Cuando Dios el Padre engendró al Hijo y le propuso, por así decirlo, o lo instruyó, o lo edificó en su plan maestro, el Hijo de Dios inmediatamente tiene que haberse sometido con deleite y con agrado al plan maestro del Padre. El plan maestro del Padre incluía no solamente la creación de todas las cosas, sino que creen, sabiendo que las cosas iban a elegir mal, incluía la redención de todas las cosas. Y dentro de su plan maestro para redimir todas las cosas que un día se habrían de perder por sus malas elecciones, estaba el Hijo de Dios y la necesidad que el Hijo de Dios se hiciera hombre y diera su vida en la cruz del Calvario y derramara su sangre para rescate de todas las cosas que se habrían perdido más adelante a causa de sus malas elecciones. ¿Y qué dijo el Hijo de Dios? No, esa parte ya no me gusta, eso va a doler mucho. ¿Qué dijo el Hijo de Dios? Dijo, en el rollo del libro está escrito de mí: el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Hay una cosa que se llama la soberanía de Dios. Hemos hablado bastante de eso, pero no en todos lados se habla mucho de eso. En el tabernáculo que levantó Moisés en el desierto años después, y en cuanto a nosotros años antes, en el lugar santísimo había un arca, y encima del arca había un asiento de la misericordia o propiciatorio con los querubines. Esta arca y este propiciatorio fueron puestos allí para representar la soberanía de Dios. ¿Qué es la soberanía de Dios? Soberanía significa poder, autoridad, dominio, gobierno. Amén. Entonces, si aquí ponemos a Dios y aquí lo ponemos a usted, y tenemos que votar para ver quién es el que ha sido puesto para reinar y gobernar, ¿por quién vamos a votar? Dios tiene una soberanía. Él es quien reina, Él es quien gobierna, Él es quien elige, Él es quien decide. Amén. Dios es Dios y Él es el dueño de todas las cosas. El dueño, el amo y el Señor de todas las cosas. Amén. Y a través de esta soberanía Dios nos revela su voluntad, su plan maestro. Igualmente, cuando Dios nos revela su voluntad y su plan maestro, de esa manera está revelándonos su soberanía. ¿Cuál es su voluntad? ¿Cuál es su agrado? ¿Qué quiere? ¿Sí? Cuando nosotros hacemos la voluntad de Dios, estamos poniéndonos bajo su soberanía. Cuando nos ponemos bajo su soberanía, automáticamente vamos a encontrarnos haciendo la voluntad de Dios. Así es que Dios tiene una soberanía. Y cuando Dios le presentó su plan maestro al Hijo de Dios, quien iba a crear todas las cosas, el Hijo de Dios se puso completamente, voluntariamente, bajo la soberanía del Padre. Y dijo, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio de mi corazón. Amén. Ahora, pues no hay ninguna trifulca entre la divinidad. Por supuesto que el Hijo de Dios iba a estar sumiso bajo la soberanía del Padre, pero el Hijo de Dios tiene que haber hecho una elección voluntaria. Cuando el Padre le presentó su plan maestro y dijo, acepto tu voluntad, acepto tu plan maestro, amo tu voluntad, amén, quiero agradarte. El Hijo de Dios está bajo la soberanía del Padre, ¿sí?
Muy bien. Entonces, Dios el Padre habló y el Hijo de Dios ejecutó. Y todas las cosas que fueron creadas, fueron creadas. Ahora, pregunta número 1. Bueno, solo déjenme corroborar esto. Algunos de ustedes a lo mejor no están tan familiarizados con algunos versículos. Si son tan amables, leamos Colosenses capítulo 1, del verso 15 al 19. Colosenses 1, del verso 15 al 19. Colosenses 1 del 15 al 19. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. La Biblia King James dice consisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Él, que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Ahora hay cosas que no estamos tocando para concentrarnos en el punto al que tenemos que dirigirnos. Pero Dios el Padre empezó a crear todas las cosas por medio del Señor Jesucristo. Vamos a cambiar de color acá porque ahora vamos a hablar de las cosas creadas, ¿verdad? ¿Qué es lo primero que creó Dios? Déjenme ayudarlos con la respuesta. Algunos la saben porque hemos discutido esto en el pasado. Déjenme ayudarles con la respuesta. Dios va a crear todas las cosas. Y acabamos de leer en el libro de Colosenses que todas las cosas fueron creadas por el Señor Jesucristo, en el Señor Jesucristo, para el Señor Jesucristo. Para. En otras palabras, viene Dios y crea todas las cosas para que todas las cosas puedan entender, contemplar, dar gracias, someterse a la persona del Señor Jesucristo. Todas las cosas fueron creadas para Él, para darle gloria, para adorarlo, para servirle. Usted y yo existimos para tener una relación viva con el Señor Jesucristo, para que de esa manera podamos entonces tener una relación con el Padre y con el Espíritu Santo también. Amén. ¿Me explico? Muy bien. Entonces, Dios le dio libre albedrío a los hombres, Dios le dio libre albedrío a los ángeles, ¿sí? Para que tuvieran la capacidad para hacer elecciones conscientes y voluntarias. Viene Dios y crea todas las cosas y Dios nos da libre albedrío a nosotros. Y Dios espera que hagamos una elección. Ahora la pregunta es esta: si no hay ninguna otra opción, ¿cuánto vale nuestra elección por Cristo? Pero eso en el milenio, perdonen que me brinque de la eternidad pasada al milenio. Por 1000 años va a haber paz y todo el mundo va a estar adorando al Señor. Adivinen por qué. La otra opción está encerrada. Una vez le sueltan al diablo al final del milenio, adivinen qué pasa. En pocos días forma un ejército de millones de personas que vienen a sacar del trono al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo Dios en su infinita sabiduría antes de empezar a crear todo lo demás? ¿Saben qué creó? Para quienes nunca lo han oído, amárrese el cinturón. Lo primero que creó fue la maldad. Alguien dirá, ¿por qué dice semejante cosa? Porque lo leí en mi Biblia, ahorita le digo dónde. 1 y 2. Para que todas las cosas que fueron creadas después tuvieran la responsabilidad de hacer una elección. Usted y yo somos responsables de nuestras elecciones. Y al final de cuentas solo hay una elección: o aceptar o rechazar a la persona del Señor Jesucristo. Esa es la elección que venimos a hacer nosotros a esta tierra.
¿Sí? Y no me refiero solo para la salvación inicial, me refiero para todo lo demás. Ahora, si son tan amables, vámonos a Isaías capítulo 45. Isaías capítulo 45. A partir del verso 5. Isaías 45, 5. Vamos a poner la palabra hijo aquí de este lado y de esa manera, hijo o Jesús. Y así de esa manera vamos a tener como una balanza, ¿verdad? Isaías 45, 5 dice, le está hablando el Señor a Ciro, por eso el contexto acá, pero miren, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. O sea, si existe algo creado por allí, ¿quién lo tuvo que haber creado? No hay Dios fuera de Dios. ¿Quién más que Dios puede crear algo? No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste, para que se sepa desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, que no hay más que yo Jehová, y ninguno más que yo, que formo la luz. Voy a poner aquí luz. Y creo, ¿qué dice? Las tinieblas. Note que Dios no crea la luz. Jesucristo es la luz del mundo y Él no fue creado. Amén. Note que en Dios no hay tinieblas. Entonces Él no puede darle una forma a algo que ya estuvo allí. Las tinieblas no son parte de la naturaleza de Dios. Entonces vino Dios y las creó. En Dios no hay tinieblas. Las tinieblas son una cosa creada. Luego dice que hago la paz y creo la adversidad. La palabra adversidad en hebreo es ra y significa maldad. Hago la paz y creo la adversidad o la maldad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Si quiere más citas, con gusto se las doy. No sé si las necesite. Pero si esto es suficiente para usted, seguimos adelante. ¿Es suficiente? ¿Es suficiente? Créame que le puedo dar más citas. Amén. Entonces no hay criatura que ha pasado por este mundo que no haya tenido la responsabilidad de hacer una elección. O por la luz o por las tinieblas. Entonces Dios está en todo su derecho de juzgar a toda la creación que ha pasado sobre este planeta. Amén. A causa de sus elecciones. Y de recompensarlo de manera correspondiente. Si nos vamos por favor al libro de Job capítulo 26 verso 13. Job 26, 13. Resulta ser que la maldad es personificada acá en Job y en el resto de la Biblia. Job capítulo 26 verso 13. Dice, su espíritu adornó los cielos y su mano creó la serpiente tortuosa. En el libro de Isaías capítulo 27 verso 1, a Leviatán le llaman la serpiente tortuosa. Amén. Entonces acá está el Señor Jesucristo, el Hijo engendrado de Dios, el creador de todas las cosas. Y acá del otro lado está la serpiente tortuosa. Y entonces viene Dios y a través de Jesucristo crea el resto de las cosas. Ahora, ¿en qué orden las creó? ¿Qué creó después? Por ahí lo oí. Los ángeles. Vámonos a Job capítulo 38. Del verso 4 al 7. Job 38 del 4 al 7. En un momento van a empezar a entender por qué fue necesario poner todo este fundamento. Job 38 del 4 al 7. Ahora hasta aquí, ¿quién es el soberano? ¿Quién es el Señor? ¿Quién es el que reina? ¿Quién es el que gobierna? ¿Quién es el que decide?
Es el Señor. Estamos hablando de su soberanía. Entonces podríamos dibujar aquí el arca de su soberanía. Ahí está el arca de su soberanía. Y el Señor Jesucristo, por supuesto, tiene esa misma soberanía sobre su cabeza, porque Él es uno con el Padre y Él está para hacer la voluntad del Padre. ¿Sí? Muy bien. Job capítulo 38, verso 4. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber si tienes inteligencia. ¿Quién ordenó sus medidas, si lo sabes? ¿O quién extendió sobre ella cordel? ¿Sobre qué están fundadas sus basas? ¿O quién puso su piedra angular? Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Está hablando de los ángeles. Así es que después de crear la maldad, Dios creó siempre a través del Señor Jesucristo. A través del Señor Jesucristo creó la maldad. El Señor Jesucristo creó todas las cosas. Vino y creó a los ángeles. Y después de crear a los ángeles, por supuesto, creó todo el resto de las cosas. Pongamos aquí hombres y todo el resto de las cosas. Pero los ángeles vinieron antes que los hombres. Ya había ángeles cuando Dios creó lo demás. Amén. Entre ellos ya tiene que haber estado Lucifer, ¿o no? Ajá, allí fue donde Dios creó a Lucifer, por medio del Señor Jesucristo. ¿Por qué creen que Lucifer lo detesta tanto? Por más que trate de competir con él. Estamos hablando de una pobre criatura compitiendo con el creador de todas las cosas. Caso perdido. Nada más que él todavía no lo sabe. Muy bien, entonces, detengámonos un poquito con Lucifer. Si fuera un retiro de 3 o 4 días, me detendría en cada cosita de estas. Pero solo es un retiro de un día. Entonces, vámonos por favor a Ezequiel capítulo 28. Ezequiel capítulo 28. Verso 12. Ezequiel 28, verso 12. Hasta aquí la única cabeza, esa es otra palabra bíblica para soberanía, gobierno, poder, autoridad. Hasta aquí la única autoridad es la autoridad de Dios el Padre y su Hijo el Señor Jesucristo. Es una sola autoridad, porque la autoridad del Hijo es la autoridad del Padre, ¿sí? Amén. Y el Espíritu Santo está con el Padre, es uno. Pues los tres son uno, pero cada uno tiene su lugar. Hasta aquí solo hay una cabeza, solo hay una autoridad. Dios no puso a los ángeles a gobernar. Dios no puso a Leviatán a gobernar. No, Señor. Dios puso a los ángeles para servir. Los ángeles nunca fueron hechos para gobernar sobre nada. No ha llegado al hombre todavía. Entonces en Ezequiel 28, verso 12, dice: Hijo de hombre, levanta endecha sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. Obviamente está hablando del rey espiritual de Tiro, que era Lucifer en persona. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornerina, topacio, jaspe, crisólito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, esmeralda y oro. Los primores de tus tamboriles y flautas estuvieron preparados para ti en el día de tu creación. Tu querubín grande. La palabra grande significa con las alas extendidas y significa ungido. En otras palabras, destinado para un oficio específico. Tu querubín grande, protector. Protector significa que cubre, que protege, que defiende. Dios no puso a Lucifer a gobernar sobre nada. Dios puso a Lucifer a proteger algo, a cubrir algo. Amén. En otras palabras, Dios hizo a Lucifer como al resto de los ángeles para servir. Lucifer era un querubín. Si ustedes estudian a los querubines que forman la carroza o el trono de Dios en el libro de Ezequiel capítulo 1, ¿qué están haciendo? ¿Gobernando? No, están sirviendo. Sopla el viento del Espíritu Santo, que es lo que mueve sus alas, y ellos corren a manera de relámpagos y vuelven de la misma manera. Van y vienen haciendo la voluntad de Dios. Pues si Lucifer era un querubín, ese era su trabajo, servir.
Dios nunca le ha dado a los ángeles, a ninguno, la autoridad, la potestad para señorear, para gobernar. Amén. Lucifer cree que la tiene. Lucifer lo que tiene se lo robó, lo corrompió y viene y busca imponerlo de manera ilegítima en los hombres y hace que los hombres empiecen a meter la pata por ponerse bajo la soberanía de suya. ¿Sí? Entonces, Lucifer está ahí para servir. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste. En medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto eras en todos tus caminos desde el día que fuiste creado, hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones o viajes comerciales, viajes llevando y trayendo mercancía, la Biblia King James claramente dice: ellos te llenaron de iniquidad y pecaste. Eso prueba que la maldad ya existía. Y nuevamente, si fuera un retiro de 3 días o a lo mejor de 5 días, me detendría él, les pondría todas las cosas en su lugar, ¿verdad? Pero fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios. Te arrojé de entre las piedras de fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura. Corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra. Delante de los reyes te pondré para que miren en ti. Con la multitud de tus maldades y con la iniquidad de tus contrataciones profanaste tu santuario. Yo pues saqué fuego de en medio de ti, el cual te consumió y te puse en ceniza sobre la tierra a los ojos de todos los que te miran. Todos los que te conocieron de entre los pueblos se maravillarán. Eso no ha pasado, pero está por pasar y pronto. Se maravillarán sobre ti, espanto serás y para siempre dejarás de ser. Lucifer metió la nariz donde no debía meterla. Y eso que había allí donde metió la nariz fue lo que lo corrompió y lo llenó de ideas. Lo llenó de ideas. Si nos vamos a Isaías capítulo 14, complementamos la información de Ezequiel 28. Isaías capítulo 14. Ven con claridad que Dios nunca hizo a ningún ángel para reinar y gobernar. ¿Cuándo en la Biblia ven a un ángel gobernando? Amén. Si se trata en el Antiguo Testamento del ángel de Jehová o del príncipe del ejército de Jehová, sepan que es del Señor Jesucristo que está hablando. Ok, Isaías capítulo 14. Pero los ángeles no tienen ningún poder dado por Dios para gobernar. En un momento van a entender por qué. Isaías 14. Vamos a ver, leamos desde el verso... desde el verso 9. Hay cosas que no se han cumplido todavía, como estos primeros versículos, que es cuando Lucifer se ha juzgado y despojado de esa gloria que él se robó. Pero dice: el Seol abajo se espantó de ti, despertó muertos que en tu venida salieron a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voces y te dirán: ¿tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros? Descendió al Seol tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos serán tu cama y gusanos te cubrirán. Entendemos que la gente que eligió por Lucifer, sus días los va a terminar en el infierno y últimamente en el lago de fuego. Cuando lleguen a ese lugar, después que Lucifer haya sido juzgado, Lucifer les va a hacer compañía. Pero Dios le va a quitar toda esa gloria que él se robó de Dios y corrompió. Y lo único que va a quedar es una criatura despojada de gloria. Y toda esa gente que terminó sus días en ese lugar por haber escogido por él, va a despertar al hecho que dieron su vida y perdieron su eternidad con Dios por elegir por una criatura. Como que no vale la pena, ¿verdad? Amén. Dice: ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Ahora esto sí ya pasó, porque es cuando él se corrompió. Dice: cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón. ¿Y qué decía Lucifer en su corazón? Yo subiré al cielo, en lo alto, junto a las estrellas de Dios. Yo levantaré mi trono.
Y en el monte del testimonio yo me sentaré. En hebreo ese me sentaré es sentarse como juez. En otras palabras, sentarme a juzgar y a dictaminar y a emitir veredictos. Yo me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y yo seré semejante al Altísimo. Lucifer quiso ser semejante al Altísimo. Por la multitud de sus contrataciones o de sus viajes, él se paseaba en este lugar que es el monte de Sión en medio de esas piedras de fuego. Nuevamente, ni me detengo a mencionar las piedras de fuego para quienes nunca han estudiado qué son. Pero él caminaba, en hebreo dice de arriba abajo, él caminaba de arriba abajo en el monte de Sión por en medio de las piedras de fuego. Un día decidió extender un poquito más el terreno que él estaba cubriendo en estas idas y venidas, y es allí donde él metió la nariz donde no debió. Y entonces él se dejó corromper por lo que había allí. Amén. Algunos ya saben que hay toda una lección en la que podemos detenernos aquí. Amén. Y lo que empezó a concebir en su corazón fue lo siguiente: ¿por qué es Jesús el que tiene que reinar y gobernar sobre todas las cosas que fueron creadas? ¿Por qué no puedo ser yo para variar? Pero Dios nunca lo puso a él a reinar y a gobernar. ¿Sí? ¿Por qué tiene que ser Jesús el dueño del poder creativo de Dios el Padre y el administrador del poder creativo de Dios el Padre? ¿Por qué no puedo ser yo? ¿Por qué tiene que ser Jesús el que va a crear todas las cosas? ¿O el Padre lo va a hacer a través de Jesús? ¿Qué tal sería robarse ese poder creativo de Dios y usarlo a mi antojo? Y eso fue lo que codició Lucifer. Entonces Lucifer empezó a generar esta cosa que se llama orgullo y empezó a pensar, bueno, ese trono ya tiene dueño, pero si sacamos del trono al dueño del trono, ¿qué tal que yo edifique un trono propio y lo pongo a la par de Dios? No, mejor un poquito más arriba que el de Dios. Y provocamos que de alguna manera sea Dios el que deje de gobernar y empiece yo a gobernar sobre todas las cosas. Lucifer estaba sirviendo a Dios y mientras lo hizo, él tenía la soberanía de Dios sobre su cabeza. Amén. Pero el día que empezó a concebir una idea y a decir, ¿por qué tiene que haber una sola cabeza y por qué tiene que ser la de Dios el Padre y la del Señor Jesucristo? ¿Por qué no para variar puede haber otra cabeza? ¿Por qué tiene que ser uno el que mande y gobierne sobre todas las cosas? ¿Por qué no puedo ser yo? Ahí empezó el problema. Y ahí es donde dijo, yo subiré, yo levantaré mi trono, yo me sentaré a los lados del norte y yo seré semejante al Altísimo. Amén. Ahora adivinen qué, Dios no va a compartir su trono con nadie. Y nos guste o no, solo hay una soberanía y es la de Dios el Padre y la del Señor Jesucristo. Es una y la misma. ¿Saben cuáles son los problemas del ser humano? Quiere reinar y gobernar. Y cuando no le sale, adivinen a quién le echan la culpa. Entonces Lucifer produjo esta cosa que se llama la soberanía carnal que trabaja en los hombres. Ahora, voy a pedirle a no sé quiénes sean mis ayudantes, pero necesito a mis ayudantes que me saquen todo mi material de demostración. Y vamos a empezar a divertirnos para aprender de una manera más gráfica todo este principio. Amén. Sammy va a tener que reclutar ayudantes ahí. Ahora, voy a necesitar a alguien que juegue el papel de la serpiente. ¿Quién me ayuda? No, pues no se peleen. Josué, excelente, ok. Josué ya lo ha hecho en el pasado, ya sabe cómo se hace. Gracias, Josué. Muy bien, necesito, esto sí está complicado. Hoy pensé, es un retiro de hombres y necesito a Eva. ¿Cómo me sugieren hacerlo? Porque sí la necesito. Pero no tenemos Evas aquí. Mónica está ahí atrás. ¿En serio? ¿Alguien sabe si hay alguna dama presente? Si no, otra cosa que podemos hacer es usar a un par de hermanos. Y entonces, pues si lo hacemos con hermanos, yo digo que no va a haber problema en que, y no les importa que
uno represente al hombre y el otro represente a la mujer, ¿verdad? Con el perdón de quienes sean los que se apunten aquí. Pero van a tener que ser hermanos a fuerza. Así no provocamos nada. Eso mero, gracias. Pónganlas, yo no sé, donde quepan. Si quieren ahí abajo en el suelo, gracias. Ok. Ahora, esto lo vamos a tener que correr para poder despejar un poquito el terreno. Espero no trastornarla a los señores de la cámara de atrás. Gracias, perfecto. Ok, perfecto. Entonces, eso mero. Eso mero. No, ya le ganaron el turno. Aquí abajo está bien. Eso representa la soberanía, o el gobierno, el poder y la autoridad. Ese no importa que se desarme, vamos a manejarlo de la manera correcta. Tratamos de hacerlos así porque la idea es después desarmarlos y guardarlos horizontales y tenerlos ahí para cuando los necesitemos usar otra vez. Muy bien, y necesito la máscara también, porque a la serpiente tenemos que ponerla como la serpiente. Entonces, solo regresemos a la historia de Lucifer. Y ahorita Lucifer no se ha corrompido aún. Entonces, eso significa que la soberanía de Dios y del Señor Jesucristo, quien es Dios, gracias, está sobre su cabeza. Él es un siervo del Señor, está haciendo Sammy. Ok, gracias. Tú sabes cómo está. Sí te dijeron que íbamos a manipularlos bastante. No te dijeron que íbamos a manipularlos bastante. Bueno, Josué, vas a tener que detener a los querubines. Y todos los demás van a tener que detener a sus respectivos querubines. Ahí está. Entonces, mientras Lucifer estaba... No, esto te lo tenés que poner sobre tu cabeza. Eso, si no, no funciona. Eso mero. Mientras Lucifer estaba haciendo lo que fue mandado a hacer, él estaba bajo la soberanía de Dios y del Señor Jesucristo, que es una sola. ¿De acuerdo? Cuando estamos bajo la soberanía de Dios es cuando vamos a hacer y hacer lo que Dios nos creó para hacer y hacer. Y estar sumisos a la soberanía de Dios nos va a hacer vivir en perfecta armonía con la persona de Dios el Padre y del Señor Jesucristo. Vamos a estar en paz, vamos a encontrar allí el gozo, el verdadero deleite y la razón de nuestra existencia. Y lo vamos a hacer con gratitud. Y eso es lo que Lucifer hizo. Entendemos cuánto tiempo antes de formarnos a nosotros creó Dios a Lucifer. Y sabemos algunas cosas que pasaron del punto 1 al punto 2, ¿verdad? Y Lucifer, por quién sabe cuántas, bueno, lo que sea, estamos en la eternidad, así es que no son generaciones, pero estuvo bajo la soberanía de Dios sirviendo a Dios. Pero en el momento en el que se dejó corromper y empezó a concebir esta extraña idea de ¿y por qué tiene que haber solo una soberanía? ¿Y por qué tiene que ser la de Dios? ¿Por qué solo puede haber uno con autoridad en este lugar? ¿Por qué no puedo ser yo para variar? Amén. En ese momento él corrompió esta soberanía de Dios en su vida, la corrompió. Y él empezó a decir yo subiré, yo levantaré, yo me sentaré, yo seré semejante al Altísimo. Yo quiero ser semejante al Altísimo, pero no en naturaleza. Su humildad, su mansedumbre, eso a quién le interesa. Amor, eso a quién le interesa. Voluntad para redimir cuando las cosas se elijan mal, eso a quién le interesa. Yo lo que quiero es su poder. Yo lo que quiero es su autoridad. Yo lo que quiero es reinar y gobernar, pero hacerlo como yo quiero y como yo digo. Yo quiero ser Dios. Amén. Entonces vino y corrompió esta soberanía. Gracias. Gracias. Eso mero. Aquí vamos a estar manejándolo. Perfecto.
corrompió la soberanía del Señor sobre su cabeza. Y para ser todavía más gráficos, vamos a ponerla al revés, Josué. Así es que agarrá a los querubines y agarrás a los querubines por abajo. Eso mero. Ahí está. Eso. Ahí está. Ahí está. Perfecto. ¿Qué les parece? En eso se convirtió Lucifer. Y esa es la soberanía de Lucifer. Él corrompió la soberanía del Señor y él se hizo ser a sí mismo Señor, amo y dueño, según él, soberano. Él no fue hecho para gobernar. Él no fue hecho para señorear. Ahora déjenme decirles por qué Dios no hizo a los ángeles con la potestad de señorear, y eso incluye a Lucifer. Y cuando ustedes sientan que algún espíritu del enemigo quiere señorearse sobre ustedes, ustedes solo abran su boca en el nombre de Jesús y digan: tú no tienes ningún poder para gobernar sobre mí. Mi único Señor, amo y dueño es el Señor Jesucristo. Amén. En serio, en serio. Pero viene Lucifer y, bueno, la razón por la que los ángeles no tienen poder para señorear y para gobernar es porque los ángeles no fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Entonces viene el Señor y crea a los hombres a su imagen, conforme a su semejanza. Imagen significa la naturaleza de Dios y semejanza significa la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Y si el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, adivinen qué clase de potestad le dio Dios al hombre: la de señorear. Los ángeles nunca fueron hechos para señorear, los hombres fueron hechos para señorear. Ahorita se los pruebo. ¿Por qué creen que el diablo nos odia? Y siempre anda buscando adelantársele al Señor Jesucristo para poner su soberanía corrupta sobre los hombres. ¿Sí? Para hacer que los hombres gobiernen, señoreen y ejerzan autoridad de manera carnal, produciendo así siempre pleitos, contiendas, desesperación, muerte. El diablo odia a los hombres, porque a nosotros sí nos fue dada la potestad para señorear, a él no. Lo que él tiene, él se lo robó. Él se lo robó y lo corrompió. Amén. ¿Vamos bien? Bueno, sostenete ahí. Espérense, no se ha corrompido de manera completa. Le echamos la isola, así es que no te preocupes. ¿Estás listo? Va. Si te ahogas me decís. ¿Va bien? Sí. Va. ¿Todo bien? Sí. No te veo los ojos. Ahí están. Ahí está. Uy, qué feo. Bueno, ¿qué les parece? Entonces sigamos con nuestra historia y vámonos ahora a Génesis capítulo 1, verso 26. Génesis 1, 26. Así es que primero Dios creó la maldad. Luego Dios creó a los ángeles y los ángeles también tuvieron la responsabilidad de hacer una elección, porque también tenían una alternativa. Y Lucifer eligió mal y con Lucifer un montón de ángeles eligieron mal. Amén. A los ángeles también les dio Dios la capacidad para hacer elecciones. Pero ahora viene Dios y viene y crea al hombre. Génesis 1:26 dice: entonces dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen. Esa es naturaleza. Y dice: conforme a nuestra semejanza. Eso es estatura espiritual. Y señoree. ¿Entendemos señoree? El hombre tiene la capacidad para señorear, para ejercer autoridad, para gobernar. Dios hizo al hombre con esa capacidad porque Dios hizo a los hombres a su imagen y semejanza, no así a los ángeles. Amén. Bueno,
Y nuevamente absorbamos esto porque peleamos batallas espirituales todo el tiempo. ¿Y qué quiere hacer el diablo con nosotros? Poner su soberanía sobre nuestra cabeza y empezar a hacer que razonemos al revés, ¿verdad? Sigamos leyendo. Señoree. La palabra señorear significa pisotear, conquistar, subyugar, sujetar. Todo eso significa señorear. Señoree en los peces del mar y en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla, y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos, en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Y dijo Dios: he aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre toda la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla, os serán para comer. Y a toda bestia de la tierra, y a todas las aves de los cielos, y a todo lo que se arrastra sobre la tierra, en que hay vida, toda planta verde les será para comer. Y fue así. Y vio Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Amén. Así es que ahora vámonos por favor al Génesis 2, capítulo 7. Cuando Dios hizo al hombre, ahora ustedes escojan quién quiere representar al hombre y quién quiere representar a la mujer. Bueno, con todo respeto y gracias por ponerse aquí de candidatos. Perfecto. Entonces hasta aquí solo tenemos al hombre, ¿verdad? Te vamos a hacer a un lado un segundito. Ok. Entonces Dios lo hizo a su imagen y semejanza. ¿Sí? Si imagen significa naturaleza y semejanza significa estatura espiritual, entonces, gracias, dale su soberanía ahí. ¿Creen ustedes que Dios, el hombre tenía la soberanía de Dios desde el principio? Gracias, Otto, ya entendiste cómo funcionaba. Vas a tener que agarrar a los querubines ahí. Eso mero. El hombre tenía la soberanía de Dios desde el principio. Perfecto, gracias. Si se cansan me dicen. La tenía desde el principio, pero la tenía por don. Dios le dio su naturaleza y su estatura espiritual al hombre por don. El hombre no hizo nada para crecer en estatura espiritual, no tuvo que hacer, hasta aquí no ha hecho elecciones, hasta aquí no ha tenido que hacer nada. Dios lo formó a su imagen conforme a su semejanza. Entonces, por don, Dios le dio esto que representa el tabernáculo mosaico, que no es otra cosa más que la estatura espiritual del Señor Jesucristo. Eso estaba en el hombre, nada más que por don. Entre paréntesis, por ejemplo, si quieren ampliar esto, si estudiamos a la nación de Israel en el Antiguo Testamento, la nación de Israel, Dios les dio la revelación del santuario, que representa la estatura de Cristo. Ellos tenían el santuario por don. Dios le dio la revelación a Moisés. Armaron todos los muebles, pusieron todo en su lugar y ahí tenían un santuario por don. Dios se los dio por don. Pero tener el santuario con ellos, ¿hizo algo por ellos? Me refiero a la nación de Israel. Obviamente algo falta en el cuadro para que ese santuario que tuvo la nación de Israel se convirtiera en algo eficaz y efectivo en la vida personal de todos los israelitas. ¿Cómo terminaron los israelitas de la primera generación que salió de Egipto? Y son los que en el monte de Sinaí vieron la gloria de Dios y vieron cómo Dios le dio a Moisés las instrucciones para hacer el santuario y cómo fue edificado en el santuario. ¿Cómo terminaron 40 años después? Solo cruzaron 4 el río Jordán de esa primera generación: Josué y Caleb y 2 sacerdotes, Eleazar y Fines. Amén. Terminaron muertos. Entonces, como que tener el santuario por don no es suficiente. El primer hombre tenía por don la estatura de Cristo y la naturaleza de Cristo. Amén. Pero obviamente eso no era suficiente. Dios vino y puso su soberanía sobre el hombre,
pero el hombre tenía que hacer algo con esa soberanía para que esa soberanía se convirtiera en algo eficaz, en algo vivo. Una cosa es la soberanía de Dios por don y otra cosa es empezar a hacer elecciones para que esta soberanía cobre vida. Amén, cobre vida. Si no empezamos nosotros a hacer elecciones probando y demostrando nuestro amor por la soberanía de Dios y nuestra sumisión a la soberanía de Dios, eso va a ser solo una cosa teórica para nosotros. Hasta aquí solo era una cosa teórica para el hombre. ¿Lo ven? Muy bien. Entonces vino Dios y hasta aquí pues Lucifer está en su lugar y ahí está fastidiando quién sabe a quiénes y quién sabe dónde. Mientras tanto el Señor está ocupado creando acá y formando. Entonces en Génesis capítulo 2, no hemos leído ¿verdad? Del verso 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. Y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Y salía de Edén un río para regar el huerto, y de allí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, este es el que rodea toda la tierra de Jávila, donde hay oro, y el oro de aquella tierra es bueno. Allí también bedelio y ónice. El nombre del segundo río es Gihón, este es el que rodea toda la tierra de Cus. El nombre del tercer río es Hidekel, este es el que va al oriente de Asiria. Y el cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén y le dio instrucciones, le dio mandamientos y le dijo: tienes que labrar el huerto, tienes que guardar el huerto. Y en el verso 16 mandó. La palabra mandar en hebreo es mishpat, son mandamientos, sí. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Así es que Dios le dio mandamientos al hombre. ¿Por qué le dio Dios mandamientos al hombre? Si por don ya le había dado su semejanza y ya le había dado su naturaleza y su imagen, su estatura y su naturaleza. Porque a través del hombre cumplir con estos mandamientos, esta soberanía de Dios iba a dejar de ser algo teórico para el hombre, algo estático para el hombre, y se iba a convertir en algo vivo, en algo con lo que el hombre iba a tener una experiencia. Entonces, una vez teniendo una experiencia con la soberanía de Dios, todo en el hombre se hubiera iluminado, esta soberanía se hubiera formado en su voluntad, en su corazón, en su mente, y el hombre hubiera estado donde Dios lo quería. Para que el hombre pudiera señorear y gobernar, el hombre primero tenía que dejarse gobernar por Dios a través de estos mandamientos que Dios le había dado. Entonces el hombre hubiera venido, ¿no te has cansado? Hubiera venido y hubiera labrado el huerto y hubiera guardado el huerto. Hubiera ido por todo el huerto dándole gracias a Dios por toda la belleza y todas las maravillas que había en el huerto. Eso es labrar el huerto. La palabra labrar es servir, la palabra labrar es adorar. Entonces hubiera bendecido a Dios por toda la belleza que Dios puso en el huerto. Ese huerto no era otra cosa más que el nombre de Dios que Dios hincó en esta tierra, y dentro de ese nombre puso Dios al hombre. Amén. Entonces el hombre hubiera labrado el huerto, hubiera tenido una experiencia con el huerto, hubiera bendecido a Dios por ese huerto. De esa manera el hombre hubiera cosechado el fruto de los árboles que había en el huerto. El hombre tenía que guardar el huerto, en otras palabras, mantener las puertas del huerto cerradas, mantener los muros del huerto en su lugar. De esa manera, cualquier enemigo que hubiera habido fuera no se hubiera colado. Ese era el trabajo del hombre. El trabajo del hombre era comer libremente de todo árbol. Eso incluía el árbol de la vida. Y hasta aquí, porque había un tiempo para eso, el hombre tenía que abstenerse de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal.
Entonces, si el hombre hubiera cumplido con estos mandamientos, esta cosa que Dios le dio al hombre por don hubiera cobrado vida, se hubiera formado dentro, como les dije, en su voluntad, en su corazón, en su mente. Esto se hubiera vuelto una cosa viva, se hubiera iluminado la soberanía de Dios en su vida. Amén. Y otra cosa hubiera sido la historia. Entonces vino Dios y dijo: no es bueno que el hombre esté solo, vamos a hacerle una ayuda idónea al hombre. Y entonces, con todo nuestro amor y respeto, gracias Luis Diego. Ok, gracias por representar este otro lado. Amén. Ahora, la palabra mujer en inglés es woman. Man es parte de esa palabra, ¿sí? Porque salió del hombre. Pero en fin, este es el cuadro. Vino Dios y tomó del costado del hombre espiritual, una costilla, y formó a la ayuda idónea que le iba a dar al hombre. Amén. Ok. Ahora, el hombre hasta aquí no ha labrado el huerto, no ha guardado el huerto, no ha comido libremente de todos los árboles que están en el huerto. Hasta aquí no ha cumplido ningún mandamiento, no te preocupes. Hasta aquí esta cosa no se le ha metido a la voluntad ni al corazón. Hasta aquí esta cosa sigue siendo algo que recibió por don, algo que entonces para él es solo teórico, algo que todavía no ha agradecido porque no ha tenido una experiencia con esto. El hombre todavía no ha tenido una experiencia con la soberanía de Dios. Pero viene Dios y Él sigue adelante con su plan maestro. Y viene y toma del costado del hombre y forma la ayuda idónea que va a tener el hombre. Amén. Ahora, sobre la ayuda idónea que Dios le dio al hombre, no hay ninguna soberanía. Aún. Porque el plan de Dios era que el hombre pusiera la soberanía de Dios sobre su ayuda idónea. Caballeros, la voluntad de Dios es que la soberanía de Dios se establezca en el hogar por medio del hombre, del padre de familia, en su esposa y en sus hijos. En el siglo XXI, adivinen quiénes son los que mandan en casa. Sean sinceros. Son los hijos. Y entonces no vemos la soberanía de Dios en muchos hogares necesariamente, ¿verdad? Y ahí van los papás detrás diciendo: ay no, pobrecito, no le digamos que no, porque si no lo vamos a traumar. Y entonces no vemos la soberanía de Dios en los hogares, en muchos hogares. Amén. Pero es trabajo del hombre establecer la soberanía de Dios en su hogar. Así lo diseñó Dios desde el principio. Pero hasta aquí, la ayuda idónea no tiene todavía ninguna soberanía sobre su cabeza. Porque el plan de Dios era que el hombre pusiera la soberanía de Dios sobre la cabeza de su ayuda idónea. Pero una teoría no la va a poder transmitir y compartir y poner sobre su ayuda idónea. Algo con lo que todavía no ha tenido ninguna experiencia. Algo que todavía no significa mucho para él porque no ha tenido ninguna experiencia con ello. Algo que todavía no se le ha metido a la voluntad y al corazón y a la mente. Porque no ha puesto por obra los mandamientos. No ha hecho nada de lo que Dios le mandó. Entonces ahora, finalmente van a entender por qué la serpiente se dirigió a la mujer primero. La soberanía de Dios que el hombre tenía por don fue suficiente para que la serpiente no se dirigiera al hombre primero. Pero el hombre no solamente no hizo que esa cosa cobrara vida en su vida, tampoco puso la soberanía de Dios sobre la ayuda idónea. Entonces un día está la ayuda idónea por aquí, ¿verdad? Y de repente, ¿a quién se encuentra en el huerto? Decirle bu. Ok. ¿A quién se encuentra en el huerto? Ahora, cuando la serpiente probó a la ayuda idónea del hombre con preguntas, por las respuestas que obtuvo se dio cuenta que aquí no hay nada todavía. Aquí no hay nada todavía. El hombre no ha hecho su trabajo y no ha puesto nada aquí. Entonces vino la serpiente y dijo: aquí el terreno está fértil para que yo pueda poner mi soberanía corrupta sobre esta criatura.
Amén. Dios le dio al hombre potestad para señorear sobre toda criatura que se arrastra sobre la tierra. Y la serpiente espiritual o la serpiente antigua se valió de una serpiente literal para venir y negociar con la mujer en el huerto. ¿Sí? Se supone que la mujer a estas alturas debió haber tenido potestad para señorear sobre la serpiente, ¿o no? Y sobre espíritus también. Amén. Si el hombre hubiera hecho su trabajo, la serpiente hubiera encontrado a la ayuda idónea del hombre equipada para no dejarse señorear y no dejarse poner una soberanía corrupta, sino para señorear sobre la serpiente. Si el hombre hubiera hecho su trabajo, entonces la ayuda idónea del hombre es Homero. Hubiera estado paseándose por el huerto de esta manera. Y entonces viene la serpiente y encuentra esto y ¿qué dice? No, aquí no se puede, aquí no hay por dónde. Aquí no hay por dónde. Amén. Aquí no hay por dónde. ¿Sí? Y hubiera dejado en paz a la mujer y hubiera tenido que ver qué hace. Porque este es caso perdido. Pero lo que encontró fue esto. Gracias, Luis Diego. Lo que encontró fue esto. Entonces empezó a negociar con la ayuda idónea del hombre. Todavía no. Y vino la serpiente y le dijo, oye, ¿ya te pusiste a pensar que tú también puedes ser como Dios? No en cuanto a naturaleza. Naturaleza, ay no, qué aburrido. O sea, el amor de Dios, qué cursi. No es eso. Te estoy hablando de poder y autoridad para gobernar y para señorear. ¿Qué te parece? ¿No te gustaría? ¿No te gustaría tener poder para señorear por encima de toda la creación de Dios a tu antojo? ¿A tu antojo? ¿No te gustaría manejar todo lo que Dios hizo? Convertirte en el dueño de todo lo que Dios hizo. ¿Por qué no le quitamos a Dios la autoridad y la soberanía? Y te vuelves tú el dueño. Amén. Entonces la serpiente logró lo que quería y puso su soberanía corrupta sobre la ayuda idónea del hombre. Ahora, como el hombre, gracias, creo que no te necesito más. Creo, no sé, si no te volvemos a... Gracias, Josué. Como el hombre no ha hecho, hasta aquí no ha hecho su trabajo. El hombre no tiene ninguna potestad para señorear sobre nada aún. ¿Lo ven? O sea, haber recibido esto por don, pero no tenerlo en la voluntad y en el corazón, no le da al hombre ningún poder para señorear o para ejercer autoridad legítima, divina, sobre nada. Si nosotros no tenemos una experiencia viva con la soberanía de Cristo y la obtenemos por lo menos haciendo dos cosas que vamos a estudiar a la tarde, amén. Pero si no tenemos una experiencia viva con la soberanía de Cristo, no tenemos ninguna autoridad espiritual. Lo único que tenemos es autoridad, la autoridad carnal que hay en nuestro viejo hombre y en nuestra mente carnal, que lo único que produce es muerte. Entonces, tener esto en teoría o saber acerca de la soberanía de Cristo no nos da ninguna autoridad espiritual hasta que no metemos esta soberanía de Cristo en nuestra voluntad y en nuestro corazón, obedeciendo y haciendo las cosas que Dios nos manda, obedeciendo sus mandamientos. Entonces esto sigue siendo teórico. Entonces viene la ayuda idónea y viene con Adán y le dice, oye, mira, comí del árbol de la ciencia del bien y del mal, ¿no quieres un poquito? ¿Cuánto poder tuvo Adán para señorearse sobre ese pecado que vio que su esposa había cometido? Ninguno. Él vino, extendió su mano, comió, y la transgresión de Adán fue peor que la transgresión de la mujer, porque la mujer eligió mal sin tener un ejemplo vivo delante de sus ojos de cuál iba a ser el resultado de sus malas elecciones. Pero el hombre eligió mal viendo el resultado de las malas elecciones que hizo la mujer. Ok, ponelo al revés. Eso, mero. Perfecto.
Entonces les presento al primer Adán. Les presento al primer Adán. ¿Qué pasó entonces con el poder para señorear que Dios le ofreció al hombre al principio? Es obvio que esas cosas no funcionan únicamente por don. Dios esperaba que su soberanía operara en el hombre a través de sus elecciones y esto cobrara vida en el hombre. Entonces hubiera tenido poder para señorear. Perdieron por completo su poder y su autoridad para señorear. Quiero decir, con el poder de Dios y de manera legítima, para edificación, para producir vida. Amén. Ahora les presento al ser humano del siglo XXI, sin Cristo. ¿Lo ven? Ok, entonces creo que puedo dejarlos descansar, si no se me van a desmayar. Gracias. ¿Quieren dejar aquí sus soberanías corruptas? No se la lleven con ustedes porque no les conviene. Ahí está, después la armamos. Gracias Luis Diego y gracias Otto. Perfecto, pongámosla aquí. Ahí está. No tengan pena, perfecto. Muy bien. ¿Está claro hasta aquí? Ok, muy bien. Espérenme que puse a Leviatán encima de mi cuaderno de notas. Está muy feo, le voy a dar la vuelta. Génesis capítulo 2. Verso 18. Ahí está, déjenlo así, no hay ningún problema. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y a todo ganado del campo, mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer sueño profundo sobre Adán, y mientras éste dormía tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Y de la costilla que Jehová Dios tomó del hombre hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán: este es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona porque del varón fue tomada. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Desnudo significa varias cosas. De hecho, interesantemente, en el siguiente versículo, cuando dice que la serpiente era astuta, la palabra astuta es la misma palabra para desnudo. Tiene la misma raíz etimológica. Desnudo significa varias cosas. Otra cosa que significa es vacío. En otras palabras, la voluntad de ambos todavía estaba vacía, porque no habían cumplido con los mandamientos de Dios para que su voluntad se llenara con la soberanía del Señor. Estaba vacía. Y la serpiente lo vio. Vio pues a la mujer, la vio completamente desprovista de la soberanía de Cristo en su voluntad, y vino la serpiente, y la serpiente vino y se coló a la voluntad de la mujer primero, y puso su soberanía corrupta sobre la mujer, y luego vino la mujer pues, y le transmitió todo esto al hombre, y el hombre hizo una elección completamente contraria, y el hombre también se quedó bajo la soberanía de la serpiente desde entonces. ¿Qué perdieron? Perdieron poder para señorear, perdieron poder para gobernar, perdieron poder para perdieron autoridad espiritual. ¿Cuánta autoridad tienen ahora sobre las cosas creadas después de que su estado se corrompió? No tuvieron autoridad sobre la serpiente cuando Dios les dijo que sí la iban a tener, porque aún no habían hecho las elecciones correctas. Pero ahora no tienen ninguna autoridad para nada. Si el hombre hubiera hecho su trabajo y hubiera cumplido los mandamientos y hubiera instruido a su mujer, ambos hubieran tenido la voluntad llena con la soberanía del Señor. Entonces hubieran sojuzgado a la serpiente. No hicieron su trabajo. Entonces, al contrario, se dejaron sojuzgar por la serpiente. ¿Sí? Amén. Bueno, ¿se acuerdan del Salmo 91? Repasemos ese principio a la luz de lo que estamos hablando. Salmo 91. Salmo 91. Y vamos a hacer otro dibujito acá. Dice: el que habita al abrigo del Altísimo
morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿en quién confiaré? Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. ¿De qué está hablando? Sino de estar bajo, la voy a dibujar color dorado, sino de estar bajo la soberanía del Señor, ¿o no? O sea, ¿a qué otras alas puede estarse refiriendo? ¿A qué otras plumas puede estarse refiriendo? Tiene que estar hablando de los querubines que están arriba del propiciatorio, arriba del arca. Está hablando de la soberanía del Señor. Entonces dice, el que está bajo la soberanía de Dios, el que camina, el que vive, el que se mueve. ¿Cómo vivimos bajo la soberanía del Señor? Bueno, vamos a ver en la siguiente hora cómo hacerlo para tener verdadera autoridad espiritual. El hombre y la mujer perdieron autoridad espiritual, perdieron poder para señorear sobre los espíritus y los demonios, perdieron poder para señorear sobre las cosas de esta tierra, perdieron por completo ese poder, pero sí obtuvieron la soberanía corrupta de la serpiente. Entonces ahora el hombre, a partir del jardín del Edén, se va a dedicar a señorear o a pretender hacerlo y a gobernar y a ejercer autoridad, pero la autoridad corrupta que hay en su viejo hombre, en su viejo corazón, en su mente carnal. Entonces ahora es un concurso de ver quién manda. Pero como el otro no se va a dejar mandar, entonces es un concurso para ver quién levanta más la voz, para ver quién doblega más rápido al otro. Y empezamos a imponer nuestra soberanía sobre la gente. Empezamos a pelearnos porque yo no tengo por qué ponerme bajo la potestad de la otra persona. Porque tiene que ser el que manda, porque no puedo ser yo. Y todo el tiempo creemos que tenemos grandiosa autoridad porque resulta que somos más gritones que el otro y por eso le ganamos en todos los pleitos. Entonces decimos, miren cómo se sujeta la gente a mí. No se está sujetando a nosotros. Lo que están haciendo es que nuestra manera de ser los doblegó antes que ellos pudieran doblegarnos a nosotros, porque ganas no les faltan tampoco y la capacidad la tienen también. ¿Me estoy explicando? Eso no es autoridad, eso no es autoridad espiritual, esa no es la soberanía de Cristo sobre nuestra vida, ese no es Dios reinando sobre nosotros y reinando sobre las demás cosas a través de nosotros. Ese es el resultado del pecado. Amén. A Adán le debemos el tener lo que llama la Biblia el hombre viejo, y el hombre viejo tiene esta autoridad pervertida, corrupta, que la serpiente puso sobre los hombres en el jardín del Edén, y es con eso con lo que tratamos de gobernar. Amén. Y ¿saben qué? Si no dejamos que Cristo, nuestro hombre nuevo, crezca lo suficiente en nosotros, créanme que hasta las iglesias son gobernadas por la naturaleza carnal de la gente, si no tenemos cuidado. Los hogares son gobernados por la naturaleza carnal de la gente. Amén. Y somos tan carnales que usamos versículos bíblicos para justificarnos. Todo eso se lo heredamos a la serpiente. ¿Sí? Al primer Adán y a la hombre y mujer y a la serpiente. Amén. Pero ¿qué dice el Salmo 91? Dice, si nosotros estamos bajo la soberanía del Señor Jesucristo, si vivimos bajo la soberanía de Cristo, dice vamos a ver, verso 7. Caerán a tu lado 1000 y 10,000 a tu diestra, mas a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos. Porque has puesto a Jehová, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará acerca de ti que te guarden. Ven, a los ángeles nunca los vemos señoreando, los vemos sirviendo. Que te guarden en todos tus caminos, en las manos te llevarán para que tu pie no tropiece en piedra. Oigan esto, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. El león es el diablo que anda como león rugiente buscando a quien devorar. El áspid es la serpiente, el dragón es el dragón.
Y a Lucifer en el libro de Apocalipsis se le conoce como Satanás, diablo, serpiente y dragón. En otras palabras dice, si estamos nosotros bajo la soberanía de Cristo, si la soberanía de Cristo es una experiencia, si esa soberanía está en nuestra voluntad, en nuestro corazón, en nuestra mente, porque nosotros cumplimos sus mandamientos, le obedecemos, hacemos lo que Él nos pide, entonces esta soberanía de Cristo sobre nuestra cabeza va a poner en nuestros pies poder para pisotear serpientes y escorpiones. Amén. El diablo no encuentra ninguna cabida en un creyente que vive bajo la soberanía de Cristo. Y vivir bajo la soberanía de Cristo es de lo más fácil que existe. Amén, ya lo vamos a ver. Pero aquí está la serpiente, ¿ven? Ahí está la serpiente. Ahí está la serpiente. Ahí está la lengua de la serpiente. Si vivimos bajo la soberanía de Cristo, amén. Adivinen quiénes son los que señorean. Lo que perdió Adán en el jardín del Edén es lo que el Señor Jesucristo murió en la cruz del Calvario para recuperar para nosotros, para dárnoslo a nosotros. Pero el camino es el mismo, el principio es el mismo. La única manera como vamos a tener poder y autoridad espiritual, autoridad para señorear y sojuzgar lo que haya que señorear y sojuzgar, va a ser teniendo una experiencia viva con la soberanía de Cristo, viviendo nosotros bajo la soberanía de Cristo, estando sujetos y sumisos a su soberanía. Amén. Bueno, sobre el león y el áspid pisarás, hollarás al cachorro de león y al dragón. Por cuanto en mí ha puesto su amor, yo también lo libraré. Le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia. Lo libraré y le glorificaré. Lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Creo que aquí debiéramos irnos a Lucas capítulo 10. Vámonos, si son tan amables, a Lucas 10, verso 19. Lucas 10, verso 19. Leamos desde el 17. Y Jesús a estas alturas les dio por don la capacidad para hollar y para señorear y para sojuzgar. Dice, volvieron los 70 con gozo diciendo, Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Jesús les dio esa potestad. Dice, y les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿No es lo mismo que acabamos de leer en el Salmo 91? Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén. Ahora esto no les hubiera durado mucho si ellos no hubieran hecho las elecciones correctas. Cuando estaban crucificando a Jesús, no vemos muy viva la soberanía de Cristo sobre sus discípulos porque todos lo abandonaron y que no era la voluntad de Dios que Jesús muriera en la cruz. Entonces, ¿por qué no están ahí acompañándolo sus discípulos? Y luego vemos a Pedro negándolo. A él también le dio el Señor potestad para hollar serpientes y escorpiones y de repente lo vemos negando al Señor. Quiere decir que todavía faltaba algo. Todavía tenían que tener una experiencia con esa soberanía y bajarla a su voluntad para que ésta fuera eficaz y efectiva. ¿Lo ven? Entonces vino Dios y los bautizó más adelante con el Espíritu Santo. Y ellos cumplieron con los mandamientos del Señor y vivieron todo el resto de su vida bajo la soberanía de Dios. Dios les dio poder para señorear sobre un montón de cosas. Sanaban enfermos, resucitaban muertos, hacían un montón de cosas. ¿Quiere usted esa clase de poder? Lucifer quería el poder sin la soberanía. Quería el poder, pero quería ser él el dueño de ese poder y el que gobernara sobre ese poder y sobre el resto de la creación de Dios. A nosotros nos es dado ese poder, pero el problema con el cristianismo moderno es el mismo problema que se suscitó en el jardín del Edén. Busque el poder de Dios. De su soberanía no se preocupe. Eso suena muy feo, muy religioso, muy anticuado. Yo creo que eso no lo necesitamos. Lo que necesitamos es el poder de Dios. Cuando el Espíritu Santo nos bautiza y nos da dones, por don podemos hacer muchas cosas. Pero si somos honestos, no nos va a durar demasiado.
si no tenemos la soberanía de Dios sobre nuestra vida. Amén. Bueno, entonces regresando al primer hombre y a la primera mujer, vámonos por favor de regreso al libro del Génesis, solo para no dejar esto a medias. Génesis capítulo 3, verso 12. Génesis capítulo 3, verso 12. Miren cómo empezó a verse el efecto de este cuadro. A ver, aquí está el hombre. Y aquí está la mujer. Y aquí está la soberanía de la serpiente sobre ambos. Esta soberanía corrupta. Ahí está. Veamos el efecto de esto. Ningún poder para señorear, ningún poder para sojuzgar, ningún poder, ninguna autoridad espiritual para nada. La perdieron. Entendemos cómo Dios les dijo, señoreen. Pero es obvio que para llegar a señorear ellos tenían que hacer ciertas elecciones. Porque no los vemos señoreando sobre la serpiente un capítulo después. ¿Sí quedó claro eso? Déjenme detenerme aquí y enfatizar algo. En el caminar cristiano no todo es por don. Ese es otro grave error que comete la iglesia cristiana y que comete mucho la iglesia pentecostal. ¿Saben por qué? Porque una vez son salvos, reciben el bautismo con el Espíritu Santo y los dones del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué dicen? Esto es todo. No hay más. ¿O no? Es lo que dicen. ¿Sí? Algo más les iba a decir al respecto de eso y me distraje con algo. Ya sé que les estaba diciendo. Que no todo es por don. Entonces, como experimentan los dones del Espíritu Santo, dicen todo es por don. Todo es por don. Entonces todo el camino cristiano es por don. Quiere decir que no hay ninguna elección que yo tenga que hacer. No hay ninguna acción que yo tenga que hacer. Exactamente, gracias. En la segunda hora voy a hacerles todos esos diagramas. Cuando recibimos a Cristo en el corazón, aquí hay un cristiano que va a recibir a Cristo en el corazón. Ahí está. Aquí va a llegar Cristo al corazón. ¿Qué llega al corazón? La soberanía de Cristo. Por don. Amén. Por don. Tiene la soberanía de Cristo por don. Pero igual que Adán la tuvo por don. Pero eso no le dio poder para sojuzgar hasta que no hiciera algo con ese don que recibió. ¿Lo están viendo? O sea, yo puedo tener una experiencia linda al inicio cuando el Señor me salva. Pero si no vivo para agradarlo, si no le obedezco, si no pongo en práctica sus mandamientos, esto que recibí por don no se va a convertir en algo que forme parte de mi voluntad, de mi mente. Esto no va a cobrar vida. Esto no va a ser eficiente y eficaz en las batallas que yo voy a enfrentar más adelante en mi vida. ¿Está claro? ¿Quedó claro? Gracias, Gustavo. Así no dejamos eso a medias. Cuando Cristo llega al corazón, por don llega a Cristo. O sea, ¿cuánto de Cristo llega a nosotros? Todo. Pero ¿por qué viene el Señor y ahora nos dice, a fin de que crezcamos en la unidad de la fe y del de la fe y del Espíritu del... Ahí tengo mi mente en otra cosa. A ver, Efesios, estoy tratando de citar Efesios. Hasta que todos lleguemos, gracias, a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que emplean con astucia las artimañas del error, sino que, hablando la verdad en amor, crezcamos en todo
Esto es en Jesucristo, quien es la cabeza. Si ya Cristo está en mi corazón, ¿por qué tengo que crecer? Si ya tengo a Cristo por don, entonces ¿por qué tengo que crecer? En primera o segunda de Pedro al final dice: crezcamos en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Si ya tengo a Cristo, ¿para qué tengo que crecer? ¿Lo ven? Porque lo tengo por don. Ahora necesito experimentarlo, necesito hacer algo con ese don que tengo. Y a medida que yo hago elecciones, ese don que tengo empieza a permear todo mi ser, mi espíritu, mi alma, mi cuerpo, mi voluntad. Empieza a cobrar vida a otro nivel. Entonces un don empieza a volverse eficaz y efectivo a otro nivel. Empiezo a agradecer lo que tengo, a bendecir a Dios por lo que tengo, y eso que ha cobrado vida en mí se convierte en mi herramienta para poder señorear sobre toda obra del enemigo y sojuzgar y tener autoridad espiritual. Amén. Autoridad espiritual incluye hacer oraciones conforme a la voluntad de Dios y ver cómo Dios las responde por su gracia y misericordia. Autoridad espiritual. Hoy sí está clarísimo. Amén. Muy bien. Entonces, el primer hombre y la primera mujer, Dios le dio al hombre por don su naturaleza y su estatura. Pero le dijo: ahora necesitas cumplir con estos mandatos para que esto cobre vida y esa experiencia te dé el poder para señorear. El hombre no lo hizo, no puso la soberanía de Cristo sobre la mujer. La mujer permitió la soberanía de la serpiente sobre su cabeza, vino y puso eso sobre la cabeza del hombre, y entonces ahora el hombre perdió totalmente su autoridad espiritual. Amén, amén. Muchos tenemos también al revés el concepto. Como hombres, nos encanta recordarle a nuestras esposas y a nuestros hijos que nosotros somos los que tenemos la autoridad en el hogar dada por Dios. Bueno, sí. ¿Pero cuál? ¿Esta que nos ganamos del primer Adán y que opera en nuestro hombre viejo? ¿O una con la que tenemos una experiencia viva, diaria? Porque nosotros mismos amamos tanto la soberanía de Dios que le obedecemos en todo y cumplimos sus mandamientos. Y vivimos sumisos bajo la soberanía de Dios, esperando en Él para que sea Él quien gobierne nuestros asuntos, preguntándole a Él cuál es su voluntad para todas las cosas y buscando su agrado en todo lo que hacemos. ¿Ven la diferencia? Entonces, si nos movemos con nuestra soberanía carnal y pues nuestra esposa tiene un viejo hombre también, o una vieja mujer adentro, es un viejo hombre. Nuestros hijos tienen viejos hombres adentro, ¿o no? No importa cuánto tiempo tengan de ser cristianos, todavía todos tenemos un viejo hombre. Entonces vengo yo con mi viejo hombre. A ver, me voy a poner el viejo hombre encima. Ahí está. Y empiezo a imponer mi soberanía en casa. Adivinen qué va a ocurrir con mi esposa y mis hijos. No creo que sea Cristo en ellos el que vaya a reaccionar, sino que va a ser su viejo hombre y su soberanía carnal la que va a reaccionar. Entonces se vuelve una trifulca. A ver quién va a ganar eso. Lamentablemente, el que vocifere más recio, y el que se vuelva más agresivo, el que se vuelva más violento. Entonces, ¿cuál fue el resultado? El hombre se va satisfecho porque finalmente dio a conocer su voluntad en casa y cómo dejó a los hijos y a la esposa heridos, enojados. ¿Verdad que sí? Una vez ayudando a alguien, una familia, platicando, porque uno se da cuenta, ¿verdad? Llegó la pregunta, le dije: ¿tú dirías que tus hijos te tienen respeto o te tienen miedo? Se quedó pensando. Yo ya sabía cuál era la respuesta porque conocíamos a la familia. Bajó la cabeza y dijo: me tienen miedo. Y dije: eso no es autoridad en casa. Eso no es autoridad espiritual. Es tu hombre viejo buscando gobernar de manera carnal sobre la familia y solo produciendo cada vez más muerte, más dolor, más resistencia, más rebeldía.
Así no produce resultados para nada buenos. Amén. Amén. Miren todo lo que perdió el hombre y la mujer al principio. Acá en Génesis capítulo 3, verso 11. Se supone que el hombre tenía que instruir a su esposa y poner la soberanía de Cristo sobre su esposa. Pero ahora en Génesis capítulo 3, verso 11, Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estabas desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé no comieses? Y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Échale la culpa a ella. Ella tiene la culpa. ¿Dónde está esta maravillosa armonía que se supone que tenía que existir entre ambos? No, ahora son rivales, ¿verdad? Ahora la esposa es mi enemigo, ella tuvo la culpa, miren lo que me hizo hacer. Y son rivales. Entonces, ¿dónde quedó esto de que ambos tenían potestad para señorear? En Génesis 3, verso 16, a la mujer dijo: multiplicaré en gran manera los dolores en tus preñeces. Con dolor darás a luz los hijos, y tu deseo será para tu marido, y él se enseñoreará de ti. ¿Sí? Entonces le dijo: ya ven lo que hicieron, ahora aguántate. Tú ayudaste a que la soberanía carnal corrupta de la serpiente llegara a tu esposo también. Ahora no te quejes. Ahora tu esposo va a gobernar sobre ti con esa soberanía carnal corrupta. Él se va a enseñorear sobre ti. Y el que los señores se enseñoreen de sus señoras es producto del pecado. No le llamen a eso piedad ni espiritualidad, por favor. Es producto del pecado. Fue el pecado el que convirtió al hombre en un déspota irracional. Fue el pecado. Eso no es Cristo. Y no nos escudemos detrás de que es que Dios me dio a mí la autoridad en mi casa. Sí, la suya, no su autoridad carnal que le heredamos a la serpiente, la autoridad de Cristo. Y la autoridad de Cristo es siempre pacífica, benigna, amable, llena de buenos frutos. Siempre va acompañada de amor, de gozo, de paz, de paciencia, de benignidad, de bondad, de mansedumbre, de fe y de templanza. Pero ¿qué pasa si tengo que corregir severamente a mis hijos? Bueno, déles una nalgada llena de amor, gozo y paz. Pero si lo hace lleno de ira, ¿sabe qué va a hacer? Más se le van a rebelar. Porque su hombre viejo va a reaccionar a eso. El hombre viejo de ellos. Amén. Bueno. Eso no es autoridad espiritual, llenarnos la boca con ese cuento de que a nosotros nos toca aterrorizar a todos los de casa para ejercer nuestra autoridad, o aterrorizar a todos nuestros trabajadores allá en el trabajo, o aterrorizar a nuestros alumnos o a nuestros compañeros, o aterrorizar quién sabe a quiénes. Miren el planeta cómo está, porque pues perdón, pero disculpen, ¿verdad? Pero ¿con qué clase de soberanía gobiernan los soberanos las naciones? ¿La soberanía de Cristo o esta cosa que la serpiente corrompió y le dio al hombre para que el hombre gobernara con ella? Amén. Bueno, vámonos a Génesis 3 del 17 al 19. Al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol que te mandé diciendo: no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa. Con dolor comerás de ella y todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. ¿Dónde está lo que Dios le dijo hace un rato? Yo voy a darte poder para señorear sobre toda la tierra. Resulta que ahora la tierra no se va a sujetar al hombre. En vez de colaborar con el hombre, ahora la tierra se va a rebelar y el hombre va a tener que trabajar el cuádruple para que la tierra le produzca algo de fruto entre todas las espinas. ¿Ven todo lo que perdió el hombre? Por eso es que la serpiente odiaba al hombre y solo encontró la oportunidad y corrompió la naturaleza humana. Dios nunca le dio potestad para señorear a la serpiente. Al hombre sí.
Entonces la serpiente vino y encontró el espacio para venir y corromper al hombre y venir y poner su soberanía carnal. Como el hombre sí tiene potestad dada por Dios para señorear, o sea, la capacidad la sigue teniendo, nada más que ahora es su viejo hombre el que señorea de manera carnal sobre las cosas. Eso no es autoridad espiritual. Génesis capítulo 4, del 1 al 7. Conoció Adán a su mujer, Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo: por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel, y Abel fue pastor de ovejas y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda, pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín: ¿por qué te has ensañado y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Ahora déjenme traducirles esto al castellano. Lo que Dios le estaba diciendo a Caín es: Caín, en medio de todo este problema podrías elegir bien si quisieras. Ya Dios había matado animales para cubrir con sus pieles a los hombres por fuera, y obviamente cubrió con la sangre de esos animales la condición interna de los hombres. Dios fue muy misericordioso con el primer hombre y la primera mujer, y no todo se perdió por gracia y misericordia de Dios. Pues a Abel le enseñaron bien, ¿o no? Abel sabía perfectamente bien la virtud de la sangre, el poder expiatorio de la sangre. Entonces vino con un corderito. Caín vino con sus frutas y con sus verduras, y Dios no vio con agrado la ofrenda de Caín. Y Dios le dijo: Caín, si hicieras lo correcto podrías enseñorearte sobre tu pecado. O sea, por lo menos enseñoréate sobre tu pecado. Puedes hacerlo porque por don yo les di la capacidad para señorear. Todo lo que tienes que hacer para enseñorearte de tu pecado es agarrar una ofrenda por el pecado y derramar su sangre y dejar que esa sangre cubra tu culpa, y entonces te vas a enseñorear de tu pecado. Eso es lo que Dios le dijo en este versículo a Caín. ¿Lo ven? Y Caín, en vez de hacer eso, ¿qué hizo? Ejerció su autoridad carnal y fue y asesinó a Abel. ¿Ven el resultado de nuestra autoridad carnal y de nuestra soberanía carnal? En Génesis 4:19. Ahora vino otro genio que se llama Lamec, varias generaciones después, y Lamec tomó para sí 2 mujeres. El nombre de la una fue Ada y el nombre de la otra Sila. Pregunta: ¿cuándo le dijo al hombre que tuviera 2 mujeres? Pero Dios, ¿quién es para gobernar sobre mis elecciones? Yo puedo gobernar sobre mis elecciones y señorear y gobernar como yo quiera, por lo tanto yo hago lo que yo quiera. Y vino y tomó 2 mujeres. Y ahí empezó una moda, ¿verdad? Bueno, Génesis 11, del 1 al 9. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de oriente, hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Y se dijeron unos a otros: vamos, hagamos ladrillo y cosámoslo con fuego. Y les sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Y dijeron: vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre, cuya cúspide llegue al cielo, y hagámonos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Ahora vamos a dibujar a los hombres que están edificando la torre. A ver, usemos a estos 2 que ya los tenemos. Aquí hay otro hombre edificando la torre. Y aquí está el otro hombre edificando la torre. Y aquí hay otro. Estas son todas sus soberanías carnales, edificando la torre. O sea, todo el mundo con su soberanía carnal, contribuyendo a edificar una torre. Por eso cuando usted junta a un montón de hombres a sacar una tarea, si no hay alguien
dando instrucciones y dirigiendo, va a tener un montón de opiniones, un montón de soberanías, y todo el mundo tiene la razón, y nadie tiene por qué sujetarse a las órdenes del otro. Una vez leí algo bien chistoso, ¿qué animal usaron? Creo que la jirafa. Decía, ¿saben qué es una jirafa? Es un caballo diseñado por un comité. O sea, todo el mundo decidió que quería agregarle, ¿verdad? Y descendió Jehová para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, he aquí el pueblo es uno y todos estos tienen un solo lenguaje y han comenzado la obra y nada les hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues descendamos y confundamos allí su lengua para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Por esto fue llamado el nombre de ella Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre la faz de toda la tierra, haciendo una demostración de cómo se encontraba la humanidad. En vez de todos tener una sola soberanía, y esta es la soberanía de Dios y de Cristo, ahora cada individuo tiene su propia soberanía. ¿Por qué creen que hay tantas naciones en este planeta? Al principio no había tantas. Pero solo se independizó Centroamérica y al día siguiente eran 5 países. ¿Saben por qué? Porque yo no voy a hacer lo que él dice. Yo no me voy a poner bajo la soberanía del otro. Yo sé hacerlo mejor. ¿Cierto? ¿Saben por qué hay tantas iglesias? Por la gracia y misericordia de Dios, el mensaje del Evangelio de Cristo es predicado por la razón que sea. Bendito sea el nombre del Señor. Pero así como hay soberanías, hay iglesias. ¿Me explico? ¿Por qué termina todo en pleito? Porque yo no me voy a poner bajo tu soberanía. Porque yo no tengo por qué obedecerte a ti. Yo hago lo que yo quiero. ¿Qué es eso? La soberanía carnal, ¿verdad? Y nos dejamos conducir y manejar por la soberanía carnal. Amén. Pero adivinen qué. Para esto apareció el Hijo de Dios, para destruir las obras del diablo. Alguien dirá, pues sí, ¿verdad? Un pobre endemoniado que anda por ahí. No solo esas. O sea, ¿obra de quién fue que el hombre se consiguiera esta soberanía carnal? Fue obra del diablo. Adivinen de qué viene Jesucristo a liberarnos, sino de la potestad que ejerce sobre nosotros nuestra propia soberanía carnal. Amén. Amén. Bueno, ¿tienen alguna pregunta hasta aquí? Mande. La pregunta de Douglas es cuando el Señor Jesucristo fue engendrado, si la maldad ya estaba y Jesús tuvo que hacer una elección también. No, Jesús fue engendrado antes. Entonces Dios el Padre creó la maldad por medio de Jesucristo. El Padre y el Hijo son los señores soberanos sobre la maldad, cualquier forma de maldad. Pongámonos bajo la soberanía de Dios el Padre y Dios el Hijo y nosotros vamos a poder señorearnos sobre la maldad también. Amén. ¿De acuerdo? Ok, no hubo nada creado hasta que Dios el Hijo fue engendrado por el Padre y ungido por el Padre, ¿verdad? Sí, amén. Bueno, ¿alguna otra pregunta? Espero que vayamos claros hasta aquí. Sí. Gracias. La pregunta allá atrás es acerca de Génesis capítulo 4, verso 7. La traducción hace que no sea muy claro ese versículo. Dice, cuando Dios le dijo a Caín, Caín, tú te puedes enseñorear de tu pecado o tu pecado se va a enseñorear de ti. Tú eliges, pero en tus manos está la manera de enseñorearte de tu pecado si quisieras hacerlo. ¿Cómo nos enseñoreamos del pecado?
llevándoselo a Cristo y pidiéndole a Cristo que lo cubra con su sangre y que nos limpie con su sangre. Bueno, en la dispensación del Antiguo Testamento, por supuesto, teníamos que depender de ofrendas de animales, porque Cristo aún no había muerto en la cruz del Calvario por nosotros. El primer sacrificio de sangre lo hizo Dios en el jardín del Edén para cubrir con las pieles de los animales la desnudez externa del hombre. Y obviamente Dios se valió de la sangre para cubrir la condición interna del hombre, por pura misericordia. Por eso viene y le dice, por eso Abel, una generación después, supo traerle al Señor un corderito, un sacrificio de sangre. En otras palabras, la actitud de Abel fue, Señor, ¿qué puedo ofrecerte yo de mis manos? ¿Cuánto vale mi trabajo? ¿Cuánto valen mis capacidades? Yo vengo humildemente a ti, reconociendo, Señor, que yo soy imperfecto. Seguramente te he ofendido en algún punto. Así es que, Señor, recibe este corderito, lo pongo en el altar y que la sangre de este corderito sirva para cubrir mi culpa. ¿Verdad? Abel sabía eso. ¿Cómo sabía? Ya sabía. Entonces, si Abel lo sabía, Caín lo tiene que haber sabido también. Pero Caín vino con sus frutas y sus verduras diciendo, Señor, y yo no creo tener ningún pecado que necesita ser cubierto con sangre. Yo soy inocente, estoy limpio de pecado, no tengo ninguna culpa, no necesito nada. Al contrario, mira mis frutas y mis verduras. Tuve que trabajar duro para labrar la tierra y para cosechar estas frutas y estas verduras. Así es que te traigo el fruto de mi trabajo. Como a mí me costó, ahora tú estás en deuda conmigo, ahora tú tienes que bendecirme, porque mira todo el trabajo que representan estas frutas y estas verduras. Y Dios no vio eso con agrado. Nunca nos acerquemos a Dios pretendiendo que somos inocentes y que Dios está endeudado con nosotros, porque miren las grandes obras que le estamos trayendo al Señor. Es el camino de Caín. ¿Escucharon bien eso? Ok. Por no entender esto, muchas veces hacemos grandes obras y cuando Dios no nos recompensa como nosotros pretendemos merecerlo, nos enojamos con Dios y nos peleamos con medio mundo y no funciona así. Entonces, en este versículo solo se los estoy explicando, ¿verdad? Basado en lo que significan todas esas palabras. Viene Dios y le dice a Caín, Caín, si bien hicieres, no serás enaltecido. Ahora, ¿cuál era el bien que tenía que hacer Caín en este contexto? Era traer un sacrificio de sangre, ¿verdad? Y venir humildemente al Señor y decirle, Señor, yo soy imperfecto, yo soy culpable, yo tengo pecado, cubre mi pecado con tu sangre, ¿verdad? Con la sangre de este animalito. Si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Ahora, el pecado está a la puerta. La palabra pecado en hebreo también se refiere a la ofrenda por el pecado. Y la palabra está a la puerta en hebreo significa está echado en sus cuatro patas en tu puerta. Se estaba refiriendo al animalito que podía funcionarle como una ofrenda por el pecado. Si no hicieres bien, ahí hay una ofrenda por el pecado que puedes ofrecer en el altar. Ahí hay un animalito echado sobre sus cuatro patas. Toma al animalito inocente, figura del Señor Jesucristo, sacrifícalo y que esa sangre sirva para cubrir tu falta. Pero dice, con todo esto a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. En otras palabras, el deseo de tu pecado eres tú. El pecado quiere enseñorearse de ti. Pero si haces lo correcto, tú vas a poder enseñorearte de tu pecado. La elección es tuya. ¿Me explico? Eso es explicando este versículo. ¿Lo ven? Vayan a su casa con su concordancia de Strong y corrobórenlo y van a ver que eso es lo que significa. ¿Está claro? Ok, bueno. Da tiempo para otra más si alguien más tiene una pregunta. Sí, es que no me quiero brincar al tema de la tarde. A ver. ¿A dónde iba Lucifer cuando decimos que se corrompió en uno de sus viajes? Bueno, ¿tienen 2 horas? Eso merece una explicación larguísima, por eso lo omití. Pero
déjenme decirles algo, la maldad ya existía. Y ya Leviatán había corrompido a otros seres. Y fueron ellos quienes corrompieron a Lucifer. Entonces ellos estaban en abismos. Dios tiene varios abismos. Y Lucifer lo que hizo fue meter la nariz en esos abismos. Y empezar a tener contacto y comunicación y comunión con esos niveles de maldad que estaban allí. Y ellos le metieron en la cabeza estas ideas. ¿Cómo lo sé? Porque en la Biblia King James se lee: ellos profanaron tu santuario. ¿Lo ves? Eso para resumir la respuesta, ¿verdad? Amén. Pero ya existían. Para quienes no lo saben, el mundo de habitantes que vemos descrito en la Biblia a partir de los primeros capítulos de Génesis hasta hoy, no es el primer mundo de habitantes que esta tierra ha tenido. La tierra estaba desordenada y vacía y el Espíritu se movía sobre la faz del abismo. ¿Se acuerdan? ¿Qué abismo? ¿Por qué estaba desordenada y vacía? ¿Significa en ruinas? ¿Significa destruida? ¿Por qué estaba en ruinas? ¿Por qué estaba destruida? Y la Biblia en el libro de Isaías dice claramente que Dios no la hizo así. Entonces, ¿por qué está así? En Génesis 1:3. Amén. Pero es otro tema. ¿Sí? Bueno, creo que llegó la hora para irnos a almorzar. ¿Estamos aprendiendo algo? Ok. En la segunda hora después del almuerzo vamos a enseñar un poco más. Vamos a ir personalizando y aterrizando todos estos principios y vamos a orar. Vamos a ungir a todo el mundo con aceite. Vamos a imponerles manos. Vamos a orar que reciban el Espíritu Santo. Vamos a salir de aquí con una experiencia, ¿sí? ¿Por qué no oramos y le damos gracias a Dios?